Buenas a todos, bienvenidos. ¿Quieres saber todo lo que se cuece en el mundo de la fotografía en la última semana? Estás en el lugar indicado. Soy Em Jiménez y este es el resumen semanal de Cámara Pro. Si te gustan estos vídeos ya sabes lo que tienes que hacer, dale al like, comparte los vídeos con tus amigos, suscríbete al canal y síguenos también en redes sociales. Esta semana vamos a hablar del gran lanzamiento, de uno de los grandes lanzamientos del año, la Fuji X-T2, que por fin se ha presentado oficialmente. Hablaremos de sus características y también de cuándo va a llegar al mercado. Además de esta cámara, también vamos a hablar de la Panasonic GH5. Han llegado nuevos datos de la que se va a convertir probablemente en una de las preferidas de los videógrafos de este año. Vamos a hablar también de algunos retrasos que se han producido en el mercado y que tienen que ver con los problemas en las fábricas de Nikon, que han hecho que algunos modelos en concreto se vayan a retrasar en su lanzamiento. Y también vamos a hablar de algunas noticias que van a inspirar tanto a aquellos que son un poco más indies cuando echan fotos como a aquellos que son algo más destroyer. Ya veréis por qué. Todo esto y mucho más en el resumen semanal de Cámara Pro. No, mucho más no, realmente no. Todo esto en el resumen semanal de Cámara Pro. Comenzamos hablando de la estrella de la semana, la Fuji X-T2. Después de meses de rumores, después de meses sobre información de cómo sería la cámara, se ha presentado oficialmente la Fuji X-T2. La cámara se convierte en la cámara estrella de la compañía, la cámara, la buque insignia, la de más nivel de la compañía, aunque se parece mucho a la Fuji X Pro 2, porque tiene el mismo procesador, porque tiene el mismo sensor. Lo cierto es que la cámara llega a un nivel más allá y va a estar por encima de la otra cámara. Entre las mejoras con las que cuenta nos encontramos, por ejemplo, con la posibilidad de grabar en 4K, que no estaba en la X Pro 2, con un diseño que es diferente al del anterior. Es una cámara para los puristas, se parece mucho en su diseño a la Reflex, aunque obviamente al ser una mirrorless es una cámara más pequeña, es más compacta, más fácil de llevar y más ligera. En resumen, la cámara perfecta para los que buscan una mirrorless de alta calidad y de nivel profesional. Una de las principales novedades que incluye la cámara es su nuevo sistema de enfoque, un sistema de enfoque pensado para el deporte y la fotografía de acción, y que se supone que lo que viene a hacer es solucionar los problemas que hasta ahora planteaban las cámaras sin espejo. Eran más lentas a la hora de disparar fotografías que las reflex, y esto podría acabarse con esta nueva Fuji X-T2. De hecho, las pruebas de campo se han hecho en circuitos como Le Mans, en carreras, y veremos a ver si la cámara de verdad está respondiendo al nivel de otras cámaras de alta velocidad, como podrían ser, por ejemplo, la Nikon D5 o la Canon 1DX Mark II. Probablemente no va a estar a ese nivel, pero veremos si empieza a reducirse la diferencia entre las cámaras con espejo y las cámaras sin espejo. Toda la información sobre la nueva Fuji X-T2, lo nuevo y lo que la hace diferente, la tenéis en un vídeo que publicamos ayer en Cámara Pro. Y seguimos hablando de otra de las cámaras que también aspiraba a convertirse en una de las estrellas del año 2016, la Panasonic GH5. Aspiraba a convertirse en una gran cámara porque en teoría se decía que iba a contar con la capacidad de grabar en 6K. Finalmente no va a ser así, aunque todavía hablamos de rumores y recordamos que no es información oficial y que se tendrá que ir confirmando a lo largo del tiempo. Lo cierto es que las últimas informaciones nos dicen que va a contar con un sensor de 16 megapíxeles. ¿Eso qué significa? Pues que no será capaz de grabar en 6K, con 16 megapíxeles no es suficiente. Por lo tanto, grabará en 4K. Eso sí, se confirma un procesador avanzado. No sabemos exactamente a lo que esto se refiere, pero con un procesador avanzado sí se podría conseguir unas mejores opciones de vídeo, una mejor calidad en la grabación y también a la hora de disparar fotos. Veremos a ver cuál es la consecuencia final en la cámara, cuáles son las diferencias entre esta y la Panasonic GH4 y si realmente vale la pena para los usuarios que tienen la GH4 pasarse a la nueva GH5. Sea como sea, su presentación apunta al Photokina 2016 de este mes de septiembre. Y mientras que por un lado hablamos de cámaras que se lanzan y de cámaras que van a llegar, por otro lado hablamos de cámaras que se retrasan. Por ejemplo, una de ellas es la Olympus OMD EM1 Mark II. La verdad es que no entiendo por qué le ponen este tipo de nombres a las cámaras, porque lo único que hace es complicarnos la vida. Esta cámara de Olympus, que por cierto competirá también con la cámara de Fuji de alto nivel, se esperaba para el mes de septiembre, se esperaba para la segunda mitad de este año 2016. Y por los problemas que han tenido en las fábricas de Sony, que son las que fabrican los sensores de la Olympus, problemas que se debieron a las inundaciones que hubo en las fábricas de la compañía japonesa,
parece que finalmente la Olympus no podrá llegar en las fechas que se esperaban. Aunque no hay una fecha definitiva para su lanzamiento, sí que parece que se retrasará probablemente hasta el año 2017 en lo que se refiere a su llegada al mercado. Aún así, podría ser presentada en el Photokina 2016, lo que es pues una unidad de la cámara de preproducción con las características con las que contará y el precio con el que contará cuando sea lanzada definitivamente. Así que puede que en septiembre ya tengamos los datos de la nueva cámara, pero que no la podamos disfrutar hasta el año 2017. Un pequeño problema para todos los que estaban esperando esta cámara de Olympus, que tendrán que esperar todavía un poco más. Y en la misma tesitura se encuentran también las cámaras de Sony, obviamente. Si la compañía ha tenido problemas al fabricar sus sensores, esto también se va a traducir en retrasos en las cámaras que iban a lanzar al mercado. Cámaras que todavía no se han anunciado oficialmente, pero que sabíamos que iban a llegar. Por ejemplo, la Alpha 5300, la Sony Alpha 9, la Sony Alpha 7 III y la Sony RX100 V, la quinta versión de esta cámara. Estas 4 cámaras llegarán más tarde de lo que se esperaba. No se sabe todavía cuándo, si llegarán antes de final de año, si se presentarán en septiembre y se lanzarán en 2017. No queda claro nada de esto y habrá que ver cuándo se lanzan definitivamente. Lo que sí que se sabe es que será en agosto cuando por fin las fábricas de Sony volverán a la normalidad y a partir de entonces podremos empezar a tener fechas más concretas de cuándo podrían llegar estas 4 cámaras de Sony y la nueva cámara de Olympus. Y seguimos hablando de otra cámara de Fuji, la Fujifilm de formato medio. Como sabéis, hace unas semanas se presentó la Hasselblad X1D, la primera cámara de formato medio sin espejo, una cámara única en el mercado. Sabíamos por los rumores que Fuji estaba trabajando en una cámara parecida, y las informaciones nos dicen que la nueva cámara de Fuji llegará también este año, una cámara sin espejo y con un sensor de formato medio. Eso sí, ya se ha confirmado que el precio de la cámara será notablemente más económico que el de la Hasselblad X1D, una cámara cuyo precio está en los 7.900 euros y que obviamente se va de precio para los que busquen una cámara que por mucha calidad que tenga era bastante cara. Sea como sea, aunque todavía no sabemos ni cuáles serán las características de la nueva Fuji ni el precio que tendrá, sí que parece que será una opción más barata y que será muy interesante para los que busquen una cámara con un sensor de formato medio y con una tecnología sin espejo. Y acabamos hablando de inspiración para fotógrafos de dos tipos. Por un lado, los fotógrafos más indies, aquellos que buscan ese otro punto de vista en las fotografías. Y es que hay un fotógrafo que se ha dedicado a ir a los sitios que todo el mundo fotografía, darse la vuelta y echarle una foto en sentido contrario, echarle una foto a lo que se ve por detrás. Lo está haciendo en los sitios más destacados fotográficos del mundo, en los sitios en los que va todo el mundo a sacar fotos, y ha conseguido resultados realmente curiosos. Nos consigue dar un punto de vista diferente de lo que normalmente veríamos en esas fotos tan conocidas. No es que sea la sugerencia para todo el mundo, pero si no habéis visto estas fotos, echarle un vistazo. Tenéis todas las fotografías en cámara.pro y sin duda merece que le echéis un vistazo. Otro tipo de usuario que no se va a inspirar demasiado es el usuario destroyer, ese que más que construir fotografías se dedica a destruir cámaras de fotos, y tal y como podéis ver en este pequeño fragmento de vídeo, lo que ha tratado de poner a prueba este usuario es cómo responden una cámara Canon y una cámara Nikon contra una prensa hidráulica. Os voy a dar una pequeña pista: las dos pierden, ninguna consigue superar a la prensa hidráulica. Os recomiendo que, aunque las cámaras de hoy en día son bastante resistentes y resisten el agua, pueden resistir una lluvia, una gran tempestad o una tormenta de arena, os recomiendo que no la pongáis contra una prensa hidráulica porque probablemente no va a ser capaz de superar la prueba. Y hasta aquí lo más destacado del mundo de la fotografía en la última semana. Os recomendamos que os paséis por Cámara Pro todos los días para recibir vuestra dosis diaria de fotografía, que no le perdáis ojo al canal de YouTube, donde tenemos cursos de fotografía y donde vamos a ir teniendo más información, y que nos sigáis cada semana en el resumen semanal. Nos vemos el próximo lunes.